Hola a todos y a todas, mi nombre es Carmen Vergara y les doy la bienvenida al tercer capítulo del podcast Hablemos de la Constitución. Este espacio es una iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica que busca abordar temáticas relacionadas al proceso constituyente por medio de conversaciones con profesores y profesoras de la universidad. Ya estamos a menos de un mes de las elecciones y pronto tendremos los nombres de los 155 constituyentes que tendrán la tarea de redactar una nueva Carta Magna. Pero una de las interrogantes que aún no se ha zanjado es cómo se organizarán al interior de la convención una vez electos los representantes. Para intentar responder esta pregunta nos acompaña el doctor en Derecho de la Universidad de Chile, profesor de Derecho UC, Sebastián Soto, quien es autor del documento Reglamento de la Convención Constitucional, propuesta de un procedimiento circular para aprobar la nueva Constitución, publicado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Bienvenido, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Carmen, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar a conversar. A modo de contexto y para partir esta conversación, ¿podrías explicarnos cuál es para ti el peso que debiera darse a la construcción y acuerdo de este reglamento y por qué es un tema que es relevante conversar desde ya? Y por otro lado, también abordar cuánto tiempo debería tomar la discusión de este reglamento y cómo se debería hacer para que sea efectivo, entendiendo que aún las comisiones no van a estar formadas. Bueno, Carmen, lo primero es que el reglamento lo que contiene es el procedimiento, la forma que va a seguir la convención para zanjar sus desacuerdos. Obviamente, en una convención integrada de un modo tan plural, tan diverso, la relevancia de las reglas del juego, del camino que debe seguir la nueva constitución para zanjar sus desacuerdos es fundamental. Y la literatura que analiza cuestiones vinculadas con la elaboración de constituciones pone mucho énfasis en la importancia de esas reglas. Y bien puede decirse que un buen reglamento facilita los acuerdos, facilita llegar a la meta, y un mal reglamento, es decir, uno que resuelva incorrectamente la forma de deliberar, que ponga trabas más que facilite avanzar, es un reglamento, va a ser un procedimiento que va a complicar las cosas. Ahora, como es tan importante, y aquí paso a tu segunda parte de la pregunta, muchas veces hay grandes debates a este respecto. En algunos casos el reglamento viene redactado, por ejemplo en el caso de Colombia, en 1991. En otros casos la convención se demora muchísimo en llegar a un acuerdo, como el caso de Bolivia, que se tomó más de la mitad del tiempo que tenían en redactar su reglamento. Aquí en Chile tenemos una conciencia bastante intensa de la importancia del reglamento y también de la importancia de que no se tome mucho tiempo la convención en discutirlo. Y por eso es que hay una serie de propuestas sobre la mesa que yo creo que tienden a confluir hacia un camino común, que los convencionales, espero yo, en sus primeros meses, primer mes, segundo mes, van a poder definir. Perfecto. Y entendiendo eso, ¿son los 9 meses y los 3 meses de prórroga suficientes para una discusión tan profunda como la Constitución? En especial, entendiendo todos los pasos que tú sugieres en el documento que debe dar cada texto, desde la salida de la comisión temática hasta su aprobación final. Bueno, yo creo que sí y espero que sí. Una nueva constitución no se construye dando la espalda completamente a la historia, sino que se va también construyendo sobre lo que existe. Y por eso pienso que un trabajo de un año en la práctica es un tiempo suficiente. Ahora, el procedimiento que yo planteo es un procedimiento que avanza en simultáneo, es decir, muchas comisiones o algunas comisiones trabajando en simultáneo para ir yendo a la sala con las diversas propuestas. Por eso no es un procedimiento que mantenga todo estático mientras hay una comisión que avanza, sino que tiende a avanzar en simultáneo. Por eso yo pienso es perfectamente posible, y no solo es posible, sino que además tenemos que ponernos en ese escenario de que la convención debe proponer un texto en un año. Esto no puede eternizarse. ¿Por qué? Porque las discusiones constitucionales son discusiones que generan algún tipo de efervescencia, son discusiones que generan incertidumbre. Por lo tanto, ya un año a mí me parece un plazo suficiente para proponer una nueva constitución.
Perfecto. Y ya entrando en el documento que tú nos planteas, hay 3 puntos donde es importante detenerse a la hora de hacer este reglamento. El primero son las comisiones y propones que existan 2 de carácter temático, 3 funcionales y una técnica constitucional. ¿Podría explicar brevemente el rol que cumpliría cada uno de estos espacios en la convención? Así es, mira, el trabajo en comisiones es lo más relevante del trabajo de este tipo de asambleas deliberativas. Como se dice, las comisiones son la sala de máquinas de los congresos y las comisiones serán la sala de máquinas de la convención. Pienso entonces que tienen que haber menos comisiones en vez de más comisiones. ¿Por qué? Porque eso tiende a generar consensos ya más o menos amplio al interior de las propias comisiones que son ratificados y cuestionados en algunas partes por la convención. Pero no una fragmentación muy amplia de comisiones. Y por eso me parece que debe haber 2 comisiones temáticas, una de derechos y principios, que es un gran tema en cualquier constitución, y otra de lo que nosotros denominamos la parte orgánica, es decir, instituciones, que es otro gran tema dentro de la constitución. Esas comisiones podrán trabajar en subcomisiones, pero finalmente el producto que proponen a la convención es un producto que ya viene de una comisión que lo ha trabajado suficientemente bien y ha podido coordinar ese trabajo con otras materias que esa misma comisión debe analizar. Junto con esas 2 comisiones temáticas, hay una comisión de participación ciudadana que es clave, hay una comisión de ética que también es muy importante para sentar los pisos mínimos de un trato con amistad cívica, con respeto, sin bullying, sin la lógica del amigo y enemigo que a veces es tan propia de todo esto. Y además una comisión de régimen interno que es una comisión que tiende a administrar todo esto. Junto con ello, y la última, es tal vez la comisión más relevante, que es la comisión que yo llamo de técnica constitucional, que algunos han llamado comisión de reconciliación, comisión de armonización, en fin. Todas las propuestas hasta la fecha, es importante decirlo, Carmen, plantean una comisión como esta, que es en el fondo una comisión donde están los líderes políticos, donde están los convencionales que ejercen cierto liderazgo, y es una comisión que va a revisar antes de ir a la sala el trabajo de las otras comisiones y a veces hará contrapuntos, otras veces apoyará el trabajo de las comisiones y de esa forma la sala tiene diversas visiones eventualmente y además esta última comisión opera también como un mecanismo de desbloqueo. Es ahí donde hacia el final van a tender a ir consolidándose los textos y a ser presentado el texto de nueva constitución una y otra vez a la convención en este proceso circular que yo señalo. Es decir, inicialmente parten las comisiones, comisiones, plenos en un ir y venir, y luego, cuando ya los textos están más maduros, van siendo consolidados por esta comisión de técnica constitucional. Y a mí me parece que esa última es muy relevante, porque como digo, pienso que esa va a tender a desbloquear aquello que esté bloqueado a lo largo de la convención. Perfecto. Y en esta edición que tú propones, hay esta comisión de participación ciudadana, tiene 50 integrantes, por ejemplo, y la de ética 15. ¿En qué te basas o cuál es la razón por establecer esta forma de composición de esas comisiones? Sí, mira, hay algunas comisiones como las temáticas que tienen un buen número de personas, digamos 30, porque así pueden trabajar en sus comisiones. Hay otras comisiones como las otras 3 que ya señalé, de ética y de régimen interno, que tienen 15 porque es un número razonable para operar conjuntamente. Y la Comisión de Participación Ciudadana es la más grande, porque de esa forma permite distribuirse por el territorio, desplegar a la convención en nuestro país a fin de no solamente planificar un sistema de participación ciudadana que reciba, por ejemplo, de encuentros locales autoconvocados u otras formas en los sentires de la ciudadanía, sino que también vaya y explique lo que se está haciendo. La participación ciudadana no es solo recibir, sino que también la convención debe entregar. Y por eso tiene que ser una comisión, la de participación ciudadana, que yo creo es la más amplia, porque es la que más se requiere acción fuera de lo habitual que es elaborar y escribir algún proyecto, en este caso de nueva constitución. Aquí tiene que ser muy activa en ir lo más lejos posible y con una cierta metodología, no solo para recibir, sino que también para entregar. Perfecto.
Luego, ha habido últimamente una polémica respecto del famoso quórum de los 2/3. Tú te has mostrado por partidario mantenerlo para cada votación en la sala y para el referéndum del resultado final. Y ha habido otros como Fernando Adria, que incluso ha propuesto un plebiscito en temas relevantes cuando no haya mayoría. Y ahí se ha generado una discusión. ¿Cuál es tu opinión y por qué crees que para el proceso establecer este quórum es determinante? Sí, bueno, ese es un tema muy relevante. En primer lugar, no hay que olvidar nunca que hay un grupo minoritario, afortunadamente, pero sí intenso en sus preferencias y también el modo como plantean las posiciones, que estuvo contra el acuerdo del 15 de noviembre, que votó en contra de la reforma constitucional que dio inicio a este proceso, y que estoy seguro va a hacer todo lo posible porque el proceso fracase. Y la forma de hacerlo va a ser intentar polarizar, intentar generar distanciamientos y no acuerdos. Me parece que estar anunciando hoy día fórmulas para intentar saltarse el quórum de 2/3, que es un quórum que está en la base del acuerdo por la paz y la nueva constitución, que está claramente establecido en la Constitución y que fue conocido por todos los chilenos cuando ganó el apruebo el 25 de octubre, es sin duda un error mayúsculo, porque esa es la piedra angular para intentar y promover los acuerdos. Nuestro proceso constituyente tiene esa gracia, que intenta ser un proceso convocante, que en la nueva constitución nazca por un acuerdo de 2/3. Obviamente van a haber personas que van a intentar por todos los medios que eso no ocurra, y van a tratar de cambiar las reglas del juego. Es una deslealtad no solo con el acuerdo por la paz y la nueva constitución, no solo con la política, sino que también con el derecho. ¿Por qué yo creo que es importante el acuerdo, la exigencia de los 2/3? No solo porque está en la Constitución, sino que porque además es una herramienta útil y usada para promover consensos amplios. Y las constituciones deben nacer idealmente, y más todavía si estamos siguiendo este procedimiento que es definitivamente democrático, a través de un consenso amplio. Y la democracia, es bueno recordarlo, no es solo que la mayoría gana, la democracia muchas veces exige también acuerdos para proteger a las minorías, y especialmente ello en las constituciones. Suponer que las constituciones o que la democracia son la exigencia de la regla de la mitad más uno es desconocer la lógica que hay detrás del constitucionalismo, que es una lógica de acuerdos y protección global, no solo a la mitad más uno, sino que a todos. Y por eso entonces a mí me parece que cualquier planteamiento que se haga, lo que busca al final, pienso, es debilitar esa vocación que cada convencional debe llevar a la convención de promover los acuerdos. Y por eso es que yo he propuesto un procedimiento que obviamente se construye sobre la base de los 2/3, en un continuo ir y venir, en donde la sala ratifica por los 2/3, no el referéndum, Carmen, como señalaste, sino que la sala ratifica en cada una de las votaciones, tanto particulares como globales, por los 2/3 los textos constitucionales, y las comisiones funcionan con quórum simples, como hoy día opera el proceso legislativo. Perfecto. Y por último, para ir terminando, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión respecto del nivel de transparencia que debieran tener las comisiones o el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Cuánto debiera ser público o cómo debiera funcionar esa parte que también ha sido parte de la discusión y el debate? Sí, bueno, eso es un tema que yo abordo no tanto en el texto que publicamos con Sí, el Centro de Políticas Públicas, sino que también en un libro que publiqué que se llama La Hora de la Reconstitución, con Ediciones UC. Efectivamente, a mí me parece que la transparencia es fundamental, que debe haber un constante escrutinio ciudadano respecto a lo que ahí ocurre. Pero no debemos confundirnos en una cosa, que todo proceso constituyente es también un proceso de negociación. Requiere renuncias. Y en ocasiones el streaming lo que hace es impedir que se dialogue entre aquellos que están ahí, y finalmente transforma eso en una especie de
discursos a Internet y a un grupo de personas invisibles que están en alguna parte observando por Internet. Por eso entonces es que yo creo que debe haber algún espacio de reserva temporal para que la negociación se haga institucionalmente y no se haga en lugares no institucionalizados. Hay bastantes estudios que muestran que cuando se lleva todo al streaming, lo que ocurre es que la negociación se traslada, se desinstitucionaliza. Nosotros, en cambio, si tenemos algunos espacios de reserva temporal, sobre todo los espacios de deliberación, sobre todo el privilegio deliberativo, creo que permitimos que haya una cierta institucionalización de esa negociación que más tarde podrá ser revelada y conocida por todos. En esto la experiencia internacional es bien clara, y no hay, todos los expertos extranjeros que he escuchado sostienen que es bueno algún tipo de reserva en algún momento a fin de facilitar esa negociación. Y suponer que la legitimidad de todo el proceso pasa por el streaming total, a mí me parece que es una mirada algo simple. La legitimidad de todo el proceso pasa por otras cuestiones muy importantes, también la transparencia, pero no por esta especie de casa de vidrio que se supone. Y sobre todo con cómo actúan las redes sociales, o sea, entendiendo todo lo que vemos ya en el Congreso, etc. Bueno, Sebastián, nada, te quiero agradecer. Una muy buena entrevista, muy clara tu postura y muy interesante. Así que será hasta otra oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, y también muchas gracias al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por la oportunidad.